Qué bueno verles. Yo quiero aprovechar bien el tiempo y poder presentar una palabra que creo Dios ha hablado a mi vida. Y voy a pedirle a usted que me regale los próximos 30 minutos de su tiempo para poder captar lo mejor que podamos esta palabra y llevarnos al inicio de una semana más, una palabra llena de bendición, de favor y de gracia del Señor. Así que recibamos con un aplauso esa palabra del Señor, en señal que está contento y feliz de recibir esta palabra. Pensando en miradas que muchas veces nosotros hacemos o tenemos. De hecho, hay miradas que matan, hay miradas que destruyen, hay miradas que aman, hay miradas que dejan saber mucho, ¿verdad? A veces uno prefiere que mejor le digan algo y que no que le den una mirada, porque con la mirada uno está interpretando otras cosas. Pero pensando en lo que son las miradas, venía ahora a mi mente un momentito en lo que estábamos adorando acá, un pasaje que no lo tengo acá, pero el Señor me lo puso en mi corazón, y recordar una mirada que tuvo David cuando él tuvo que enfrentar a Goliat, cuando sus ojos miraban a ese gran hombre así grandote, armado, bien cubierto, y él era un jovencito pequeño, sin mucha estatura, no estaba equipado, pero cuando él puso su mirada y vio al gigante, él dijo: si yo, que era lo que habían hecho los demás, si yo me enfrento con este gigante, este me va a hacer pedazos, ¿verdad? De hecho, por eso no se animaban a enfrentarlo a él, porque todos los del ejército que querían pelear con él, solo al verlo salían corriendo. Pero David viene y en el momento que va a pelear con él, que no le voy a narrar toda la historia, él no vio a ese gigante. Lo vio porque fue la primera vez que se lo presentaron, pero cuando él miraba al gigante, él miraba cómo el Dios lo había ayudado, lo había librado cuando tenía que pelear contra un oso, contra un león, y le quitaba las ovejas y lo hacía pedazos. Yo creo que hasta asado se lo hacía y todo el asunto. Entonces, cuando estaba esa situación difícil ahí, él aprendió a tener otra mirada. No mirar al gigante, sino ver al Dios que había estado con él y lo había librado de muchas batallas con los animales. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pensando en esas miradas, hoy quiero hablarles a ustedes de una mirada que puede bendecirlo, de una mirada que puede hacerlo caminar, o una mirada que puede hacerlo hundir. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que es uno de los textos claves que quiero usar solo para introducir, porque la Biblia nos habla que cuando se trata de poner la mirada, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿A dónde tenemos que poner nuestra mirada? En Jesús, en Dios, en Él y solo en Él. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, nos va a ir bien, vamos a estar bien, aunque enfrentemos dificultades y no quitamos nuestros ojos de Jesús, entonces todo lo demás se puede quedar, todo lo demás no puede continuar, todo lo demás se puede derribar, todo lo demás se puede acabar. Pero si mi mirada está en Jesús, yo podré ser un vencedor, yo podré salir adelante, yo podré volverme a poner de pie, yo podré ser restaurado, yo podré salir de ese vicio, podré salir de esa droga, y porque tengo mis ojos puestos en Jesús. Pero cuando en lugar de tenerlo en Jesús, lo tengo en una persona, y esa persona me traiciona, me engaña, me hace daño, yo termino peor que él. Cuando de pronto nos hace daño ver a un líder, que un líder falló, que un líder es así, que es asá, y dice uno: no, yo por eso no voy a la iglesia, porque viera mi líder. Pero por eso precisamente, porque pusiste tu mirada donde no debías haberla puesto. Pero si hubiéramos sido obedientes de poner nuestra mirada en Jesús, Él nunca nos ha fallado, Él nunca nos ha engañado, nunca nos ha traicionado, nunca nos ha dejado, ni tiene planes de hacerlo. Allí es donde está nuestra mirada. A veces usted puede venir: es que no pude adorar a Dios porque a la par mía estaba un hermano que me lleva mal. Deje de estarlo viendo, ponga su mirada a Jesús. A Él vino usted a adorar hoy, ¿sí o no? A Él vino usted a agradecer el día de hoy, ¿sí o no? Entonces,
a lo que te truje chencha, a lo que venimos fue a adorar a Dios y a poner nuestros ojos en Jesús. Con esta base yo quiero recordarle a usted un pasaje que volvió a tocar mi corazón. Sé que hay una razón por la cual Dios la puso en mi corazón, pero Mateo capítulo 14, versículo 13, nos cuenta una historia muy impresionante que tiene que ver sobre poner nuestros ojos en Jesús. Allí se narra una historia en San Mateo 14, 13 en adelante. Nos habla de un milagro que sucedió realmente. Un milagro, bueno, dos milagros, ¿verdad? Un milagro, ver a Jesús caminando sobre las aguas, pero otro milagro, haber visto a un hombre que también caminó sobre las aguas. La palabra del Señor nos narra esta historia y vamos a regresar un poquito antes de ese pasaje. ¿Qué era lo que había ocurrido antes de ello? Usted se recordará que hubo un momento en el cual las multitudes eran grandes y tenían hambre, y los discípulos dijeron: Señor, la gente tiene hambre, tenemos que darle de comer. De hecho, alguien dijo: ¿ya vieron que es bíblico darle comida a la gente después de que está en la iglesia? Sí, pero después de mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, y usted ve que consiguieron los 5 panes y los dos peces, y Jesús se los dio a los discípulos, oró, los multiplicó, toda la gente comió, y dice que se alimentaron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, o sea, eran casi el doble, ¿verdad? O más que el doble, ¿verdad? Pero este milagro era maravilloso, pero después de todo el movimiento que hubo de servir a toda la gente desde aquí, nos cansamos a veces con servir a un poco de gente, de que armar y desarmar y limpiar y todo. 5,000, imagínense unas 10,000 personas, ¿verdad? Entonces los discípulos seguramente estaban agotados, y Jesús viene y le dice: váyanse al otro lado del mar, adelántense ustedes y yo me quedo a despedir a la multitud. Y la palabra dice que Jesús se quedó orando, Jesús se quedó atendiendo a la multitud, y los discípulos se habían ido al otro lado del mar. Ellos estaban obedeciendo lo que Jesús les había dicho. Se fueron. Y dice la historia, dice el pasaje, que mientras ellos iban, dice que se levantó una gran tormenta que parecía que la barca se iba a hundir. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de montar un bote acá, ya sea cuando nos venimos o que hemos ido al lago. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de montar un bote, un barco, una lancha, una canoa, verdad? Esa es una adrenalina, ¿verdad? Sobre todo cuando usted se mete mar adentro y va a aquellos barcos que esa caidita para abajo lo hace uno ya pensar que está cerca de San Pedro, ¿verdad? Pero de alguna manera comienza, especialmente en aquellos que nunca lo han hecho, un cierto temor de que esa barca se puede dar vuelta. Peor si las olas están grandes y empieza a caer agua adentro, uno ya se imagina que se llenó. ¿Y qué vamos a hacer, verdad? Un poquito de agua cayó y ya está viendo dónde hay salvavidas y todo el asunto. Pero esta historia nos dice que la tormenta era tan fuerte que parecía que la barca se iba a hundir. Esa tormenta que se desencadenó y donde estaba a punto de hundir una barca, dice la palabra del Señor que Jesús, que estaba allá orando, despidiendo a la gente, se dio cuenta que sus discípulos estaban enfrentando una situación muy difícil. Se dio cuenta que una tormenta se había levantado y Jesús decide venir y llegar al auxilio donde ellos están. Y dice la palabra que Jesús se aparece de noche, caminando, tanto que los discípulos creyeron que era un fantasma. ¿Está de acuerdo conmigo? Está en esta historia, ¿verdad? En este pasaje nos dice bien claramente que los discípulos se asustaron, se atemorizaron, que tuvieron miedo, y Pedro, el más de carácter ahí, dice: si eres tú, porque Jesús le dice: no tengan temor, no tengan miedo, soy yo. Pero en medio de la noche, con mucha tormenta, y que Jesús se aparece caminando sobre las aguas,
De hecho, un escritor dice, Jesús no se les había aparecido anteriormente caminando sobre las aguas y no lo hubieran reconocido todos. Era la primera vez que Jesús se les aparecía así. Entonces ellos tuvieron duda, pero Pedro dice, si tú eres, di que yo también camine. Y Jesús le dice, Pedro, ven, camina. Y luego la palabra del Señor nos dice que Pedro comenzó a caminar. Y después de haber caminado un poco, dice que Pedro, al ver la tormenta, dice que comenzó, ¿qué? A hundirse. Este es el contexto del consejo que yo quiero darles hoy. Hablar y pensar un poco que nosotros enfrentamos tormentas en la vida. Todos hemos pasado momentos en la vida donde pareciera que nuestra barca se va a hundir. Matrimonios, familias, empresarios, trabajadores, todos en la vida, en algún momento la barca de la estabilidad que tenemos pareciera que se mueve, pareciera, otros están así ya y bien prendidos y agarrados, pero empieza ese temor porque todos hemos pasado un momento donde creemos que nuestra barca se puede hundir. Todos hemos pasado un momento donde creemos que nuestro matrimonio puede fracasar, que nuestro matrimonio está pasando una crisis, que nuestra familia está pasando una situación, que nuestros hijos están teniendo un problema y vemos que la barca de estabilidad que nosotros teníamos, de pronto, por medio de una tormenta, por medio de algo que sucedió, la barca se empezó a mover, sin importar nosotros quiénes seamos en el Señor, sin importar que tú seas pastor, que tú seas líder, que tú seas un hombre fuerte. Todos hemos pasado momentos de tormenta, ¿sí o no? Todos. Y si alguien no ha pasado un momento de tormenta, pues nos tomamos una foto con él y le decimos, así te mirabas antes de que pasara la tormenta, porque de seguro todos vamos a atravesar tormentas en la vida. La palabra del Señor nos dice que Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido y así también ustedes van a vencer. Así que no hay que tenerle miedo a las tormentas, siempre y cuando nuestra mirada siempre esté en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que los discípulos se habían subido a la barca y ellos habían comenzado a navegar por la orden de Jesús. Esto es algo que a mí me llama la atención. A veces a uno le suceden cosas haciendo la voluntad del Señor. A veces a uno se le atraviesa una tormenta y no porque ande en pecado, no porque esté mal en la vida, simplemente porque las tormentas se arman de repente. ¿Sí o no? De repente. Entonces no importa qué tan espiritual nosotros podamos ser, las tormentas se van a levantar, aún haciendo lo correcto. ¿Quién les dijo que se atravesaran el mar? Jesús. ¿Quién les dijo váyanse al otro lado y allá los alcanzo? Jesús los dijo. Entonces está bien que ellos hubieran agarrado a otro camino. A Jonás sí, bueno, estuvo que le agarrara esa tormenta por desobediente, ¿verdad? ¿Se acuerda? Jonás le dijeron vete para allá, no dijo me voy para allá. ¿Qué hizo Jesús? Mandó una tormenta, ¿verdad? Hubo una tormenta enviada por Jesús. Hay tormentas que son enviadas por Jesús y hay tormentas que simplemente se aparecen en la vida. Pero esta tormenta había atemorizado tanto a los discípulos que andaban en la voluntad, que andaban en obediencia. Y mire la diferencia, como andan donde yo los envié, como van caminando en obediencia y están pasando un momento, Jesús dice, yo voy al auxilio de ellos. Yo voy. La Biblia no dice que ellos clamaron a Jesús en la tormenta. La Biblia no dice que ellos comenzaron a llamar a Jesús. No dice. No dice que se reunieron, puro guatemalteco, mucha, clamemos a Jesús, que allá donde está, que sienta en su corazón que se aparezca. No, ellos estaban atemorizados. Pero Jesús, que sabe que andamos haciendo su voluntad, se va a aparecer aunque tú no se lo pidas, porque eres su hijo, Él es tu padre y siempre está pendiente de ti. Está ocupado despidiendo a la multitud, está orando, pero Dios es un Dios omnisciente y omnipresente, que todo lo sabe y que está en todo lugar y que sabe la tormenta que estás atravesando y puedes tener la completa seguridad que Él se va a aparecer en tu auxilio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ellos
al ver todo lo que estaba pasando a través de la tormenta, hicieron una cosa. Ellos, diga conmigo, ellos miraban la tormenta. La palabra de Dios y las promesas de Dios siempre deben estar por encima de cualquier tormenta en nuestra vida. Pero nosotros somos campeones para no levantar nuestra mirada y ver a Jesús, sino que siempre ver la tormenta que estamos atravesando. A ellos se les había olvidado que Dios los había enviado. Ellos lo que estaban viendo es cómo se iban a hundir y cómo se iban a morir, ¿verdad? Así como, ¿usted se recuerda, mi esposa, tú predicaste sobre la vecindad, ¿verdad? El otro día. ¿Se acuerdan de la Chilindrina? Sí. Yo sabía que ustedes también miraban tele, ¿verdad? Pero se recuerdan que hay una parte de la Chilindrina cuando le pega y dice, le voy a decir a mi papá, a mi mamá, a mi papá que me mataste, que me pegaste, que me pasaste un tren encima y que, o sea, lo agranda tanto más de lo que es. Y a veces nosotros, las tormentas que vienen a nuestra vida, cuando las miramos, nosotros las hacemos tan grandes, más grandes de lo que son. El guatemalteco de por sí es uno de los que les gusta agrandar las cosas, ¿verdad? Se va a pescar y agarra un pescadito así, mira esos pescadones que agarré, dice. ¿Y sabe por qué el guatemalteco es así? Como es chiquito. No todos, ¿verdad? No todos. Algunos salieron, pero lo normal es todo el gran chaparral somos, ¿verdad? No somos así demasiado. Pero luego también otra cosa que tiene el chapín es, el guatemalteco, es que cuando mata una culebra, ¡qué culebrona! Dice, una lombriz mató. Pero solo le cuento esto porque ahora sí nos metemos todos. A veces nosotros pasamos una situación en la vida, una tormenta. Sí, es una tormenta. Pero a veces la hacemos, ¿y cómo es que la hacemos más grande? Cuando nos quedamos viendo la tormenta. Tenemos fe en el Señor, creemos en Jesús. Dios nos ha librado anteriormente, Dios nos ha salvado. Pero cuando estamos atravesando una tormenta, de pronto nos quedamos viendo más la tormenta. Y cada vez que usted se quede viendo fijo la tormenta, la va a ver más grande. ¿Se imagina a todos los soldados que habían visto a Goliat? Se le quedaban viendo, no, hombre, qué grandote. Ellos ya miraban esa lanza, esa espada venir sobre ellos. Ellos ya miraban qué va a hacer con este cuerpecito, ese gran hombrón cuando lo tenga cerca. Se miraban, pero que si destruidos antes de iniciar a pelear. Ahora bien, muchas veces se nos olvida y solo vemos que la tormenta puede acabar con nosotros. Ahora le pregunto esto, ¿para qué vienen las tormentas a nuestra vida? Las tormentas a nuestra vida que ocurren, que se aparecen, las tormentas que nos atormentan, lo único que deben hacer es hacernos ver a Jesús. Eso es lo que debería de hacernos ver. Olvidamos o minimizamos el poder de Dios y hacemos más grande la tormenta. Yo quiero decirte de parte del Señor que no te vas a hundir, ni tu barca, ni tu familia, ni tus hijos se van a hundir por esa tormenta. Pero lo único que tienes que hacer es dejar de estarla viendo y levantar tu mirada y ver a Jesús. Las cosas cambian cuando tú volteas tu mirada y miras a Jesús. A veces miramos lo que no debemos. Diga conmigo, miramos lo que no debemos. ¿Qué es lo que miramos en la tormenta? Debemos de aprender a ver que a través de la tormenta hay un Dios poderoso. Hay un Dios que nos va a sacar adelante. Jesús nos dice, y nos dice una y otra vez, tu barca no se va a hundir porque yo voy a tu auxilio. Tu barca no se va a hundir porque yo tengo planes que necesito completar contigo. Otro ejemplo que me fascina es de Pablo cuando Dios se le había revelado y le dijo que fuera a Roma.
¿Se acuerda? Tenía que testificar a Roma. Y en el camino, la historia dice que el barco había encallado, salieron a la isla de Malta y ahí calentándose con el juego, cuando Pablo va y acerca a agarrar un leño, a una serpiente, una víbora, lo pica. Y dice que lo que hace es que se la sacude y la sacude al juego, y toda la gente preocupada viendo a qué hora va a trabar los ojos Pablo. Y Pablo tranquilo, en paz. ¿Pero y por qué? Porque Dios le había dicho a Pablo: yo te necesito en Roma. Y él no había llegado a Roma todavía. Así que si usted está atravesando una tormenta, usted tiene que saber que Dios tiene un propósito que tiene que cumplir con usted, que todavía le hace falta mucho para que podamos decir: hasta aquí llegamos. Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. Así que en medio de la tormenta debemos de dejar de ver lo que no tenemos que ver. Así que Jesús se apareció, y aunque ellos no lo habían llamado, ellos estaban bien enfocados en la tormenta. Pero cuando se aparece el propósito de Dios, las cosas cambian. Y yo no puedo decir que Pedro no tenía fe, pero creo que hubo un momento en aquel, imagínense, ¿cómo podemos decir que Pedro no tuvo fe? Dice, hombre de poca, pero poca, quiere decir que tiene algo de fe. O sea, poco es más que nada. Imagínense cómo Jesús le dice eso. Si caminar sobre las aguas requería fe, y mucha fe. Mucha fe. Caminar sobre las aguas. Y todo iba bien porque Jesús estaba enfrente y la tormenta estaba tan fuerte. Y cuando Pedro empieza a caminar, tenía sus ojos puestos en Jesús. Por eso es que nuestra fe puesta en Jesús nos puede hacer caminar sobre las aguas, nos puede hacer caminar sobre cualquier dificultad, y vamos a llegar siempre seguros. El asunto fue que viendo a Jesús caminando sobre las aguas, tronaba la tormenta. La tormenta era fuerte y daba curiosidad, ¿no?, de voltear a ver qué está pasando. Y en el momento que él voltea su mirada y comienza a ver la tormenta, ¿qué comenzó a pasar? Pregunto, ¿se hundió o se estaba hundiendo? Ahora es fácil, pues con lo que Pedro aprendió. O sea, a mí un día se me aparece el Señor en el mar o aquí en el lago y me dice que camine. Yo ya no voy a hacer las de Pedro, no importa que se me venga todo encima. Yo ya sé que por haber volteado a ver la tormenta se hundió. Entonces yo mantengo mi mirada solo puesta en Jesús. Le pregunto a usted, como usted ya sabe la historia, si a usted un día le tuvieran que pedir: Jesús, que camine sobre las aguas, ¿usted va a voltear a ver la tormenta? Le pregunto. No. ¿Por qué no? Porque ya sabemos que si la voltea a ver, o sea, esto tiene un propósito por el cual está acá. Es para enseñarnos a nosotros, que nosotros que ya pusimos nuestra mirada en Jesús, dice que es como aquel que media vez ha puesto sus manos en el arado, manténgase fijo, ¿verdad? Cuando le hablen atrás, ¿qué pasó? Decime, porque no puedo quitar mi mirada. No, pero mira que vení para acá, que no. Háblame, porque no puedo dejar de poner mi mirada a donde yo voy caminando. Eso me garantiza que la línea va a salir recta, que donde voy arando voy a seguir haciendo el trabajo, porque mi mirada está puesta al frente. Pero cuando en el camino desviamos nuestra mirada, todas las cosas cambian. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué dejamos muchas veces inclusive de ser efectivos? ¿Por qué dejamos muchas veces de crecer? ¿Por qué dejamos muchas veces de expandernos? ¿Por qué? ¿Porque Dios ha fallado? No, nunca. ¿Porque Dios está lejos? Tampoco. Su presencia siempre va a estar con nosotros, si caminamos con nuestra mirada puesta en Él. Entonces, ¿por qué entonces nos hundimos? ¿Por qué es que perdemos muchas veces la pasión por servirle a Dios? ¿Por qué es que muchas veces dejamos de avanzar? ¿Por qué es que dejamos de servir? ¿Por qué dejamos de involucrarnos? ¿Por qué dejamos
de congregarnos, es sencillo. Nuestra mirada se está yendo por otro lado. Nuestra mirada está cambiando de dirección. Así que con mucho cariño, dígale a la persona que tiene a su lado y dígale, cambia tu mirada. Manténla solo en Jesús. Manténla solo en Jesús. ¿Por qué es que no salimos de un engaño? ¿Por qué es que no salimos de una traición? ¿Por qué no es que salimos de una pérdida? ¿Por qué es que no salimos de una frustración? Porque seguimos pensando en lo que nos pasó hace 42 años, que no lo podemos superar. Todavía lo tengo aquí como que si hubiera sido ayer, decimos algunos, ¿verdad? No vamos a salir así. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, si nosotros no dejamos de ver a Jesús, si nosotros mantenemos esa vista puesta en Él, ¿sabe usted que ahora mismo hay algunos estados donde la mano dura está llegando, siendo fuerte con la gente que no tiene documentos? ¿Y será que va a llegar esto a este lugar? Usted tranquilo, usted siga haciendo lo que está haciendo, servir a Dios. Que puede haber tormenta, que puede haber redada, que puede haber esto, que puede haber el otro. Mantenga su mirada en Jesús. Dejemos de estar alimentando cosas. Dejemos de estar viendo las cosas más grandes de lo que son y pongamos nuestra mirada en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas a Dios. Quitemos nuestra mirada inclusive de aquel que nos ofendió y pongámosla en aquel que nos amó. Usted sabe cuánta gente frustrada es que ya no me habló, pero poner tu mirada en aquellos que sí te hablan. Es que no puedo verlo porque él me desprecia. Entonces, ¿para qué lo estás viendo? Poner tu mirada en aquel que te aprecia, en aquel que te da la bienvenida. No es que a esa casa yo no voy yo porque ahí no me reciben bien. Pues anda donde te reciben bien. ¿Verdad que es tan sencillo verlo? ¿Verdad que es tan sencillo poder decir, voy a cambiar mi mirada porque mientras yo no quite la mirada, de ahí yo voy a hundirme ahí? Así que Dios no puede mantenerte a flote si en lugar de estar viendo lo que Él te pone, vas a ver la tormenta o vas a ver tu dolor. Nosotros vamos a poder tener cada día de nuestra vida una razón por la cual siempre podamos decir que valió la pena poner nuestra mirada en Jesús. Cuando no tenemos la mirada en Jesús, nosotros nos distraemos, nos desconectamos de Él, nos desconectamos de las actividades, nos distraemos, que es uno de los recursos muy eficaces del enemigo. A veces dejamos de estar involucrados en la visión de su propósito y de su llamado y comenzamos a buscar algo diferente. Tenemos otra mirada, tenemos otro plan, tenemos otro anhelo. Esta iglesia tiene una visión bien clara de lo que quiere alcanzar este año. Tenemos nuestra mirada en Jesús y vamos hacia adelante. Este va a ser un año lleno de mucho favor, lleno de mucha gracia, lleno de mucha bendición como iglesia, y como iglesia estamos incluidos todas las familias donde el favor, la gracia y el bien estará con nosotros todos los días. Y aunque se levanten tormentas de otro lado, nosotros hemos decidido poner nuestra mirada en Jesús, y con nuestra mirada en Él vamos a lograr grandes cosas. No es por algo que en el Antiguo Testamento hubo una manera de cómo podemos ver claro el poder de la mirada. Que vino una plaga de serpientes, ¿se recuerda? ¿Verdad? Estaba muriendo un montón de gente. ¿Sabe cuál era el antídoto? Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce, ponla en alto. Y todo aquel que sea picado por una serpiente, ¿qué era lo que tenía que hacer? Mirar la serpiente. ¿Era un medio? Sí, era un medio que Dios estaba usando. ¿Quién fue el que dijo que hicieran la serpiente? Entonces, cuando miraban la serpiente, ¿a quién estaban viendo? A Dios. Cambiando la mirada. Y yo le aseguro que hay algunos de aquellos que, no, antes de ver eso yo mejor me muero, y se murieron. Sí, porque hay gente que dice, no, yo miro donde yo quiero, ¿y qué? ¿Qué tal si hoy nos proponemos nosotros a pensar en la tormenta que puede estar a nuestro alrededor y le quitamos la mirada allí y se la ponemos a Jesús?
¿Qué tal si dejamos de tener nuestra mirada en una preocupación que tenemos de familia, de casa, de negocio, de empresa, de documentos? Preocupado, ¿verdad? Bueno, hasta el día de hoy no he oído a alguien que diga: mire, yo no he comido toda la semana porque no me han llegado mis papeles. ¿Verdad que no? Más comemos, ¿verdad? Hay una preocupación que es diferente. Preocupado por esto, por el otro, cuando Jesús dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A todos nos ha pasado. Hemos dejado de ver en algún momento a Jesús y la experiencia en la tormenta ha sido más difícil. Yo termino con esto porque siempre me gusta hablar de este pasaje. La Biblia dice que cuando Pedro se comenzó a hundir, los amigos, los discípulos, ninguno de ellos le tiró un salvavidas o se tiró a salvarlo. Eso es caminar por fe. Cuando uno camina por fe y te está yendo bien, solo tenés gente que te está viendo. Pero cuando te está mal, cuando te va mal, te dejan de ver. Él se metió por su propia cuenta, que mire cómo sale. ¿Dónde están los amigos ahí? Amigos, los discípulos, ¿por qué no se tiraron y agarraron si Pedro se estaba hundiendo? Porque Pedro fue muy inteligente, sabiendo que era pescador. Yo entiendo que era un hombre que podía nadar muy bien. Él pudo intentar regresarse a la barca, pero fue tan inteligente de decir: aquí el problema mío fue dejar de ver a Jesús, así que lo vuelvo a ver y le digo: Jesús, sálvame. No sé hasta dónde le iba el agua, pero su palabra dice que inmediatamente le extendió la mano y lo sacó y subieron a la barca. ¿Cómo subieron a la barca? ¿Cómo llegó Pedro a la barca? Yo le digo, no sé si caminando o le metió su arrastrada a Jesús, pero lo que sí sé es que fue de la mano con Jesús. Y de la mano con Jesús subieron en la barca y la tormenta. ¿Aprendió Pedro la lección? Yo me imagino que sí. Por estar viendo lo que no debo. Si me hubiera mantenido viendo ahí, no hubiera perdido mi familia, no hubiera perdido mi hogar, no hubiera perdido mi negocio, no hubiera perdido mi empleo. ¿Qué pasa cuando tú tienes un tiempo de estar en un trabajo? Tienes beneficios, tienes días de vacaciones acumulados, y entonces ya no sigo ahí, los dejo. ¿No? Perdiste todos los beneficios que tenías si te hubieras quedado ahí. Tenemos muchos beneficios en Jesús si mantenemos nuestra mirada siempre en Él, si nos mantenemos ahí, si no renunciamos a nuestra fe, si luchamos todos los días. Usted sabe que hay mucha gente, yo no sé si aquí haya, pero posiblemente hay gente que aquí ya inclusive lo pueda estar haciendo, invirtiendo en bolsa de valores. Esta gente que invierte en bolsa de valores no duerme, se mantienen pendientes todo el tiempo de la computadora, viendo a cómo amaneció la bolsa, viendo dónde comprar acciones. Un día amanece que ganamos, otro día que perdieron, otro día que perdieron, otro día que ganaron. Y vamos ganando y de repente van ganando y de pronto viene para abajo. Ese es el tipo de inversión, ¿verdad? Están así. Pero los que estamos en Jesús siempre vamos a ir para arriba, porque vamos a estar fijos en Él. Y esta gente está esperando que no haya una guerra, que no haya algo, que no haya una tormenta, porque entonces todo se puede acabar. Pero la garantía que tenemos de ver a Jesús es que siempre vamos a estar bien. Si tu mirada está puesta en Jesús, a ver, agarre sus dos manitas por favor, así algo simbólico, agarre y póngaselas acá, y ahí con su rostro inclinado diga: quiero mantenerme viendo a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, danos una generación de personas que aprendamos a mantener nuestra mirada en ti. Tú no fallas, tú no cambias. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Yo tengo tormentas a mi alrededor. Inclina tu rostro, por favor. Yo tengo tormentas a mi alrededor. Yo sé que tú las tienes también. Yo sé que hay situaciones que tú no puedes controlar, pero una cosa queremos hacer: mantener nuestra mirada fija en Jesús. No mires lo que no debes. Deja de ver tanto tu tormenta.
Deja de ver tanto esa dificultad y ve a Jesús. Deja de ver el problema, mira a Jesús. Vuelve tu mirada a Él. No te enfoques tanto en otras cosas que se van a acabar. Voltea tu mirada a Jesús y todo lo que Dios te ha dado trabajará para ti, porque tu mirada la tienes puesta en Él. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que te pongas sobre tus pies por un momento. ¿Creen que podemos hoy reafirmar nuestra mirada en Jesús? Padre, en el nombre de Jesús, dígalo conmigo. Señor Jesús, en este día yo reafirmo mi mirada en ti, porque tú no fallas, porque tú no cambias, porque tú permaneces fiel. Perdóname, porque muchas veces me he dedicado a ver la tormenta, me he dedicado a ver la dificultad y no te he visto a ti. Pero hoy yo decido junto a mi familia que nosotros te seguiremos viendo a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Qué tal si le da una ofrenda de palmas fuerte a nuestro Dios? Esta mañana puede tomar su lugar. Déjeme darle solo un anuncio, por favor, muy importante.